¿Recorrerías Estados Unidos en un coche de hace más de 20 años? Pues Jorge, mi invitado de hoy, nos cuenta cómo fue hacerlo en un momento muy complicado del país. Ha vivido historias de quitar el sueño con todo tipo de gente por la América más profunda. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Me encanta mi trabajo. La verdad es que poder hablar con gente como Jorge hoy y que se desnude para este podcast contando cómo ha sido todas esas vivencias que ha tenido en plena carretera, por carreteras secundarias, en un vehículo que además es bastante curioso, creo que todos le tendremos bastante aprecio. Y bueno, un estilo de vida, una vida bastante diferente por uno de los países pues más famosos del mundo y que tiene cosas buenas y cosas malas, que es un poco lo que nos viene a contar. Además, me gusta mucho cómo habla, se ve que sabe escribir también, que sabe contar historias y nada, espero que os guste mucho la historia que ha sido viajando con Thirsty. Ya vais a ver. Antes de darle paso, deciros que en camperizando.es personalmente os ayudo a encontrar un taller de camperización para que no tengáis que malgastar vuestro tiempo en buscar los talleres que tengáis cerca de vosotros, que puedan hacer lo que vosotros queréis, porque no todos los talleres pues instalan, yo que sé, techos elevables o venden kits camper autoinstalables para la furgoneta que tenéis vosotros. Entonces simplemente entráis en camperizando.es, rellenáis el formulario, que es muy fácil y muy rápido. Yo cojo toda esa información y se la mando a los talleres que mejor pueden trabajar para lo que vosotros necesitáis, ya sabéis, en camperizando.es. Y así os dejaré también en las notas del episodio un enlace a Camperizando, pero también de todo lo que vamos a hablar hoy, porque sí, Jorge tiene mucho que traer y tenéis mucho que seguir un poco su historia. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? Encantado. Bien. Aquí estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, nada, con muchas ganas de entrevistarte. Además, en un Euskaldun, así que guay. Pero si quieres, cuéntanos un poco para empezar, a ver quién eres. Danos una breve información de ti y de por qué estás aquí en el podcast de Viajando Simple hoy. Muy bien, pues encantado de saludaros a todos. Yo soy Jorge Müller, soy de Bilbao y tengo 33 años ahora. En el podcast vamos a hablar de un viaje que hice cuando tenía 31 años, un viaje por Estados Unidos a bordo de un Jeep Grand Cherokee que se llamaba Thirsty, que luego seguramente hablaremos más en detalle de él. Y bueno, he trabajado muchos años en el sector del branding, concretamente los últimos 7 años había estado trabajando en la misma empresa y decidí tomarme unos meses de una especie de año sabático, por llamarlo de algún modo, que luego de sabático tampoco tenía tanto porque me embarqué en este viaje y como parte del viaje estuve escribiendo unas crónicas de viaje y grabando un documental. Y bueno, ahora mismo estoy en medio de la promoción del libro que ya ha salido con la editorial Intruso y lo podéis encontrar en librerías. Entonces ya se empieza a materializar en algo más tangible todo aquel viaje y esa decisión vital que tomé de dejar un trabajo estable y estar unos meses en la carretera. No sé si me he enrollado demasiado, pero... No, está perfecto. Y además me encanta la gente, eso, que decide que tiene un trabajo y dice, oye, vamos a cogernos una pausa para hacer algo que probablemente estabas soñando, ¿no? Quiero que me cuentes un poco sobre eso, sobre el origen del viaje, ¿no? De cómo se te pasa por la cabeza, cómo fue llevarlo a cabo, cómo fue comunicarlo, si quieres contar en el trabajo, con tu familia, con tus amigos. Al final es un viaje de bastante aventura, entiendo que te fuiste solo, cuéntanos un poco más de eso. Bien, pues básicamente este viaje surge más o menos a la vez en el momento que decidí tomarme un tiempo pues para explorar inquietudes como puede ser la escritura o la producción de un documental. Casi al mismo momento que dije, oye, en 6 meses voy a dejar el trabajo y voy a hacer algo,
y va a tener que ver con un viaje, ya me saltó a la cabeza un territorio como es Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Pues porque tengo una serie de lazos familiares allí, entonces iba a ser fácil, relativamente fácil, estar antes de iniciar el viaje en el propio territorio, ¿no? Y organizarme, encontrar un coche, comprarlo, camperizarlo un poco y echarme a la carretera. Y eso es desde el punto de vista más logístico, incluso económico, ¿no? Pues porque era una forma casi de optimizar mi presupuesto, ¿no? Comprar un coche estando ya allí y no haciendo las cosas demasiado rápido. Y por otro lado, y quizás más importante, es la parte de la situación que estaba atravesando en ese momento Estados Unidos. Esto es en 2024, el verano de 2024, en plena campaña electoral de las últimas elecciones presidenciales, con la vuelta de Donald Trump y todo el movimiento MAGA. Y entonces me pareció un lugar muy interesante para las dos inquietudes que estaba explorando, ¿no? Ya sea la escritura o la producción audiovisual, porque me iba a encontrar un país en un momento muy delicado, era un país muy polarizado, muy enfrentado, con diferentes concepciones de país, ¿no? Que tenían las distintas corrientes políticas y sociales. Entonces pensé que iba a ser el lugar idóneo para entrevistar a gente, básicamente, ya fuese con mi libreta en la mano o con una cámara y un micrófono. Entonces me pareció idóneo. Qué planazo, ¿no? Irte ahí en ese momento, efectivamente, y vivir. Te voy a hacer un montón de preguntas que me interesan. Pero bueno, también me gustaría saber la parte más práctica del coche, ¿no? O sea, has dicho que llegaste ahí, que lo compraste, que lo camperizaste. ¿Cómo es también el proceso de hacerlo en Estados Unidos? Porque entiendo que igual un familiar o alguien te echase una mano, pues es algo que en España, pues el hecho de tener que buscar un coche usado y camperizarlo o hacerle algo, bueno, pues ya es medio complicado como para hacerlo tan lejos en un país tan distinto. ¿Cómo fue? ¿Qué Sí, dificultades te encontraste? efectivamente. Estados Unidos es un país inabarcable, ¿no? Y da un poco de vértigo, pues, ponerse de cero a buscar un coche y prepararlo para lanzarse a la carretera y estar, en mi caso, 4 meses en Estados Unidos y 1 en México. Entonces iba a hacer muchísimas millas. Entonces, vértigo, obviamente, tenía mucho. Pero Estados Unidos hay que decir que es un país que tiene varias características. En primer lugar, es un país donde los coches tienen un significado casi, no sé, trascendental, ¿no? Y tiene tal importancia en la cultura popular y en la vida diaria de los estadounidenses porque se tienen que mover en coche, vayan donde vayan. Eso quiere decir que hay muchísimos coches. Otra característica de Estados Unidos es que la gente cambia mucho de lugar de residencia, ¿no? Se están continuamente mudando de un estado a otro. Entonces hay muchísimos coches en venta. El mercado de segunda mano es inmenso. No solo desde el punto de vista de empresas de compraventa de coches o concesionarios de segunda mano, sino también de particulares. Y ligado a esto, otra característica de los estadounidenses es que son grandes negociantes y grandes comerciantes, entonces es muy fácil parar a un lado de la carretera, ver un coche y hacerle una oferta a un granjero que esté ahí, o a alguien de un taller, o a quien sea, o a alguien en la puerta de su casa, que en muchos casos ha dejado un cartel de se vende, a veces con un precio y un número de teléfono, otras veces simplemente espera que toques la puerta, que te presentes ahí y que empieces a negociar. Entonces, desde ese punto de vista y también teniendo en cuenta que, como he dicho, es una cultura muy dependiente del automóvil. Entonces, en el ideario colectivo, pues el tema de el viaje en carretera está muy instaurado, ¿no? Entonces están muy acostumbrados a que los coches pasen de una mano a otra. Dicho esto, sí, es muy fácil encontrar coches que se venden, pero lo difícil
¿qué te voy a contar a ti, Íñigo? Es elegir el coche adecuado, o en tu caso el camión adecuado, ¿no? Sí. Es complicado porque encuentras muchas opciones y a veces tal marea de opciones, tal cantidad de opciones, lo hace, te paraliza un poco, ¿no? Es como la parálisis por por análisis. el análisis. Al final estás viendo tanta oferta que te cuesta tomar una decisión. Yo al principio lo que hice es, tenía una serie de coches que me podían cuadrar por el tipo de viaje que quería hacer. Era un viaje que no iba a ser, iba a tratar de evitar lo que allí llaman las freeways, las highways, las grandes carreteras, y quería utilizar lo que llaman las backroads, ¿no? Porque iba a ir sobre todo por la América profunda, por zonas más rurales, zonas más deprimidas, por decirlo de algún modo. Entonces, quería un coche que me permitiese de vez en cuando meterme un poco en el monte, meterme en caminos, y por eso pensé en un todoterreno. Sobre todo quería un Jeep. Mi coche ideal era un Jeep Grand Cherokee desde los 90 hasta los 2000, porque es un coche que tiene tengo cierto apego a ese coche porque es el que utilicé con mi hermano hace casi 15 años, cuando yo tenía, pues no sé, tendría 21 años o así, que estuvimos haciendo un viaje de 40 días cruzando todo México, desde Baja California hasta Puerto Escondido. Qué guay. Entonces es un coche en el que había vivido mucho tiempo, habíamos vivido 2 personas, y aunque es un coche pequeño, comparado con los todoterrenos de hoy en día, es un coche que es que, no sé, es una sensación que no tienes con otro coche, y bueno, es muy flexible para camperizar. Entonces, tenía los ojos puestos en varios jeeps por la zona donde estaba yo quedándome, en casa de unos amigos, y visité varios. No me cuadraban porque muchos tenían alguna avería que había que arreglar, averías más gordas. Entonces empecé a abrir un poco el abanico de posibilidades, empecé a mirar sobre todo Ford Escapes, que hay muchísimos allí, sobre todo en la costa este. Es un coche que yo creo que antes se utilizaba mucho, la gente que tenía que hacer el commuting, que es el viaje al trabajo, ¿no? Bueno, en Estados Unidos al final tanto el día en el coche solo para ir a trabajar. Entonces el Ford Escape está en todos lados y tiene unos precios muy competitivos. Hay un mito en Estados Unidos, como una preconcepción, que es que los coches de segunda mano, más que un mito, es el precio al que estaba acostumbrado el americano típico de comprar un coche de segunda mano y echarse a la carretera es $3.000. Y esto lleva siendo desde los 2000. Cuando tú le decías a alguien, me voy a comprar un Jeep y voy a hacer un viaje de segunda mano, $3.000, es lo que te dice todo el mundo. Y yo iba con esa idea, y luego llegas ahí y por los Ford Escapes, que no tienen ese aura que puede tener un Jeep, me estaban pidiendo $5.000, $6.000. O sea, el mercado de segunda mano ha subido de precio, y entonces cuando llevaba ya una semana buscando coche y no encontraba, de repente vi un Jeep que pedían como $4.000, y fui corriendo a donde él, y es el que finalmente me llevé, que es Thirsty. Qué bueno. Thirsty, para el que no lo sepa, es sediento, ¿no? Y entiendo que es por lo que has explicado, que al final es un vehículo, bueno, para empezar de Estados Unidos, que ahí ya pues chupan bastante más, pero también un vehículo con unos cuantos años. Si quieres también cuéntanos un poco de qué año es el coche, creo que no lo has dicho, y de exactamente, y cuántas millas y la conversión a kilómetros tenía, y cómo fue el proceso de camperización, a ver qué le hiciste. Perfecto. Pues Thirsty, gracias por mencionarlo de sediento, porque es muy importante en el viaje. Al final todos tus oyentes que viajen en camper estarán de acuerdo conmigo en que desarrollas como una especie de apego al vehículo, y casi como que tienes una relación con él,
¿no? Como una conversación interior con él, ¿no? Entonces, a mí he tenido muchos coches camperizados, he tenido furgonetas y sobre todo Kangoo y Opel Combo, pero nunca realmente había puesto un nombre a un vehículo de estos. Entonces, pero Thirsty casi como que vino a mí. Me dijo alguien efectivamente en la carretera, me dijo, joder, es un Thirsty car, ¿cómo chupa y tal? Tengo el mismo. Y entonces como que se me encendió una luz y dije, joder, le voy a llamar Thirsty, que tiene todo el sentido, porque yo también además tengo sed de viajar, tengo sed de conocer este país, de conocer a su gente. Entonces por eso le llamé Thirsty. Y para las crónicas que estaba escribiendo, pues me venía muy bien, ¿no? Era como un personaje más. Sí. Y Thirsty era un Jeep Grand Cherokee de color azul, muy bonito, del año 2003, y para ser del 2003 estaba muy bien cuidado. No lo he dicho antes, pero probablemente fue gracias a que mi hermano había viajado por trabajo la semana que yo estaba buscando el coche, había viajado y se quedó en la casa que yo me estaba quedando, se quedó unos días y me ayudó en la búsqueda, que eso fue clave, porque mi hermano ha sido piloto de rallies cuando tenía pues unos 20 y pocos años era piloto de rallies, entonces, claro, tenía un conocimiento de los coches que yo no tengo, porque yo tengo conocimiento de coches a nivel usuario, o lo que he podido aprender a base de pasar mucho tiempo con furgonetas, pero él me acompañó a verlo y me dijo, no vas a encontrar un Jeep por este precio, y en ese momento eran $4.000, que con estas prestaciones y en este estado. Y de hecho él el dueño nos dejó dar unas vueltas por su urbanización y mi hermano lo puso al límite, o sea, frenazos, derrapes, de todo. O sea, lo subió de revoluciones muchísimo y lo miró por todos lados y me dijo, este es tu coche. O sea, este es tu coche. Saca el dinero, llevaba el dinero en efectivo, que es otra cosa importante en Estados Unidos para viajar, siempre llevar un buen fajo de billetes, porque a los americanos les gusta mucho el efectivo y les gusta, sobre todo para negociar y para comprar cosas a gente pues en sus casas y demás, que eso viene muy bien cuando estás en la carretera, incluso para camperizar el coche. Es muy importante llevar efectivo porque ellos trabajan mucho en efectivo y en talleres también, si les pagas en efectivo. No quiero hacer apología de temas de evasión fiscal, pero no sé por qué razón los americanos les gusta mucho el efectivo y te tratan mejor si vas con efectivo. Qué bueno. Cuando estás de viaje es importante. Sí, en Australia, por ejemplo, hay muchas cosas que se parecen un poco a lo que has contado. Yo cuando fui a comprar un vehículo siempre iba con el dinero en mano porque sabía que iba a ser más fácil el negociar, efectivamente, el decir, oye, es que te lo doy ya, me lo llevo y tal. Y notaba efectivamente que en talleres y tal pues les gustaba más un poco todo esto. Y lo de ponerle el nombre al coche, me ha gustado mucho que has dicho, un poco por cogerle apego. Yo lo hago un poco al revés, ¿no? Digo, es que si le pongo nombres a mis vehículos, le voy a coger tanto apego, más de lo que me gustaría, y luego a la hora de venderlo me va a costar, ¿no? Me va a costar el cambiar de vehículo, entonces intento no hacerlo. Pero bueno, qué bueno. Claro, es buena técnica, claro, porque, sí, sobre todo tú que sabes que que en el futuro vas a necesitar otro vehículo. Claro, no, es buen punto. Sí, me gusta cambiar. Y bueno, cuéntame un poco eso, ¿cómo fue el proceso de camperización? Cuando lo compraste, ¿tenía algo ya hecho o absolutamente nada y tú lo hiciste? Lo compré, el anterior dueño era un brasileño, que había un inmigrante brasileño que como trabajaba, no sé si trabajaba en un taller, pero luego como trabajo casi de fin de semana, compraba coches, los arreglaba, los ponía a punto y los revendía en la puerta de su casa. Y entonces era un coche que él lo había comprado, o sea, él de hecho, no lo he dicho, pero yo le llegué a contactar por Facebook Ads. Yo creo que es la mejor forma en Estados Unidos si alguien está pensando de comprar, Facebook Marketplace. Si alguien está pensando en hacer un viaje tipo el mío,
le recomendaría sobre todo Facebook Market. Craigslist no es tan fiable ya. Antiguamente era el sitio al que acudir, la plataforma online a la que acudir. En Facebook Marketplace la mayoría de los coches listados son coches que están en venta, o sea, que están en venta en tiempo real. No es gente que ha dejado el anuncio de hace 2 años, como pasa en Craigslist, y lo ha vendido y se ha olvidado de eliminarlo, que eso te quita muchísimo tiempo a la hora de comprarlo. Entonces Facebook Market es muy fiable, viene ya con el contacto, tienes un chat, bueno, es como Facebook, ¿no? Entonces el dueño ya me dijo, le escribí un día a las 11 de la noche, que eso en Estados Unidos es muy tarde, y me dijo, tengo un tío que viene a las, no sé si me dijo, a las 9 de la mañana. Si vienes antes, es tuyo. Y me dijo, y te digo es tuyo porque lo vas a ver y te lo vas a llevar. Y dije, guau, esto es o un órdago. Sí. Tanto el que seguro que no viene otro tío después mío y encima no va a estar tan bien. Y esto está a, no sé si eran 20 kilómetros. Y me dijo mi hermano, vámonos, nos vamos a las 6 de la mañana, pilla la pasta y lo vemos y nos la jugamos. Y efectivamente llegamos y estaba perfecto. Entonces me lo llevé, lo pude negociar. Al final me costó 3.200, o sea, me lo bajó casi $800. Y eso me alegró, pero también me dio un poco de miedo. Y luego cuando nos lo llevamos a la casa donde estábamos, ya empecé a pensar cómo camperizarlo. Y lo primero que hice fue quitar los asientos de atrás. Y yo siempre he sido de la filosofía de camperizar poco, porque muchísimos años tuve con mi hermano, compartíamos una Renault Kangoo de las antiguas, de las que, pues de los 90, que no, finales de los 90, que eran más, me parece que eran muy espaciosas, pero teníamos la típica estructura que se hace todo el mundo, como con la cama ocupando toda la parte de atrás, de madera, con cajones debajo. Sí. Y por el tipo de vida que llevábamos y los viajes que nos gustaba hacer, que de repente igual querías meter, no sé, a veces que he metido un Vespino ahí y me he ido de viaje. O sea, igual me iba a Cádiz un mes, pues me bajaba la moto y estaba durmiendo en la furgoneta, pero tenía una moto para moverme por ahí. Entonces, necesitaba más, siempre he necesitado mucha flexibilidad y por eso no soy muy amigo de camperizarlas a tope. O sea, sobre todo cosas que no puedas quitar, guardar en un garaje rápido y empezar a viajar. Entonces, en el caso del Jeep, lo único que hice fue comprar una colcha bastante básica, ponerla encima de los asientos que había dejado plegados, porque igual fue un error, pero yo lo que quería era, lo que debería haber hecho de hecho es tirar los asientos, porque unos asientos de Jeep, aunque estén plegados y sacados de los anclajes, ocupan mucho, ¿no? Entonces, sí. Pero como pensaba que lo iba a revender después, luego ya Thirsty tuvo otro desenlace, que se lea el libro ya verá cuál es, pero me habría gustado venderlo, entonces no podía tirarlos, pero eso me comprometió bastante el viaje porque al final tenía una cama muy pequeña y sobre los asientos, entonces mi distancia con el techo era muy escasa y no estaba del todo cómodo, pero al final yo en el coche durmiendo solo estaba por la noche, luego el resto del día estaba en la calle, entonces no quería camperizarlo de un modo que no quería estar demasiado cómodo dentro porque yo quería sobre todo estar en la calle entrevistando a gente. Yeah. Entonces solo puse una colcha, una caja del Walmart, que es el sitio donde hay que ir a comprar las cosas para camperizar, es lo más barato y para el tipo de camperización que yo quería hacer. Y luego lo que hice es, en la parte de detrás del piloto, me hice una especie de cocina o zona de despensa, nevera y tal, con una nevera que compré en un mercadillo de un yard sale de estos, en una venta de garaje, y 2 cajas, o sea, me hice como unos pisos con cajas, los até bien y luego como una especie de repisa para el camping gas.
pero normalmente cocinaba fuera del coche, hacía compras pequeñas en el Walmart, porque muchos días dormía en el Walmart, entonces a primera hora de la mañana me compraba lo que iba a desayunar y a última hora de la noche compraba lo que iba a cenar y luego por el día me tomaba un sándwich. Entonces fui bastante minimalista en ese sentido. Sí. Suena bastante simple, la verdad. Y bueno, Muy cuéntame simple. ahora lo importante, cómo fue viajar en él, cómo era un poco tu día a día. No sé si tenías el típico día que quieras narrar un Sí. poco, rutinas o manías, incluso que acabaste desarrollando al final en la carretera. Sí, se desarrollan muchas manías. Pues sobre todo, bueno, yo estaba eh, sobre todo estaba en pueblos, a veces pueblos más grandes, pueblos más pequeños, muy de vez en cuando iba a una ciudad, porque las ciudades americanas, aparte de ser casi todas iguales, más allá de lo monumental que puede ofrecerte una ciudad o el espectáculo y tal, las ciudades americanas no tienen tanto interés, son todas muy parecidas, muy inabarcables y tienen unos pequeños cabroncetes que son los parquímetros y los parkings privados que te pueden desplumar en una mañana. O sea, hay ciudades, en Nashville te cuesta la hora de aparcar igual $14 en un parking público, en la calle. O sea, es una locura. Ya. Entonces, sobre todo estaba en pueblos y poblaciones, muchas veces poblaciones con Walmart, que eso Sí. ya más o menos te da la idea de que son poblaciones de pues más de 5.000 habitantes, más o menos. Entonces me solía despertar en un Walmart. Walmart es un lugar muy seguro o relativamente seguro, depende de cuál, ¿no? Pero es un sitio donde te puedes sentir más seguro durmiendo en el coche, y que históricamente Walmart ha tenido una permisividad con los que viven en los coches. Eh, Parte porque, bueno, dicen, bueno, yo he visto, hay incluso trabajadores de Walmart que llegan a vivir en el coche. O sea, gente muy precaria que está viviendo igual en el parking igual no todos los días, porque está durmiendo en los sofás de amigos y tal, pero que no tiene casa y hay noches que duerme en el coche y al día siguiente va a trabajar a Walmart, que es una cosa una de esas cosas de Estados Unidos que son incomprensibles. Y entonces Walmart históricamente ha dejado dormir a la gente en los coches, en sus parkings, no sé si por tema de compromiso social o porque piensan que luego la gente va a consumir allí, como era mi caso, no lo sé por qué, pero de hace 10 años o así han dejado de ser tan permisivos y hay Walmarts donde el manager tiene política de que no puedes dormir ahí, te echan. Y es una sensación pues desagradable que te despierten con el knock, ¿no? Que te tocan lo que llaman el knock allí, te tocan la ventana y te echen a las 3 de la mañana. Entonces yo me solía despertar en un Walmart muchas veces y desayunaba, pues me hacía unos huevos y me tomaba unos cereales con leche y luego lo que hacía era, pues si estaba en un pueblo pequeño, me daba un paseo por ahí, me iba a un parque, me tomaba un café, me hacía un café con el camping gas y de repente pues se me acercaba una persona sin hogar y empezábamos a hablar. Alguna vez eso derivaba en una entrevista, a veces grabándole, a veces no, o bueno, echaba el día sobre todo pues en la calle. A veces me iba a hacer algún voluntariado, eso en Estados Unidos es muy fácil, no solo o sea, por ayudar, pero más era por egoístamente, pues por socializar y conocer realidades distintas y tal. Entonces, solía ir pues puedes ir a la YMCA o puedes ir a diferentes organizaciones, pues a preparar comidas para la gente de pocos recursos que tiene cheques, ¿no? Del gobierno, pues Sí. entonces muchos días hacía eso o pues me daba vueltas o sea, eran días muy solitarios y muchas veces no pasa nada, absolutamente nada. Hay gente que piensa que viajando, un viaje en carretera largo, todos los días son frenéticos. Muchos días no, estabas ahí pasando el día. Ya.
Bueno, suena interesante. Estoy seguro que también tuviste un montón de dificultades, que es un poco por lo que te quiero preguntar ahora, porque al final te recorriste todo el país. Estoy seguro que tuviste frío, calor, y bueno, la meteorología al final en Estados Unidos pues cambia mucho, ¿no? De un sitio a otro. Si quieres compártenos un poco más eso, los problemas que te encontraste al viajar tantos meses en un coche. Bueno, problemas mecánicos tuve algunos menores, luego al final del viaje ya sí, uno más drástico, pero tuve problemas de pues algún pinchazo, que eso en Estados Unidos no es un problema porque siendo gente tan práctica y acostumbrada a vivir un poco aislada, en 10 minutos encuentras a alguien que va andando por la calle y sabe arreglarte un pinchazo y tiene herramientas para... Eso es alucinante en Estados Unidos. O sea, gente para cosas que sean de reparar, que tú igual no tienes la herramienta, siempre encuentras a alguien que te pueda ayudar. Entonces, eso nunca me ha preocupado. Y además te ayudan incondicionalmente. Les gusta, o sea, al americano estereotípico Sí. como que le mola, es un halago que le pidas arreglar algo. Entonces, sí. Problemas mecánicos. He tenido eso, tuve con la rueda un problema de no sé si es que me oye un mecánico, igual pero no sé si era una ballesta o qué era, que eso tuve que ir a taller. Ya lo había padecido con mi hermano. Hay una cosa que tienen los Jeeps que es le llaman el death wobble, que es como la vibración de la muerte. Y bueno, yo solo lo he visto en Jeeps, y nos pasó en México muchas veces y estuvimos a punto de tener un accidente, que se suelta una especie de algo, no sé si es la rótula, también te puede pasar cuando los neumáticos están muy gastados, entonces coges un bache un poco más fuerte de lo normal o un badén y te empieza a vibrar el coche, pero que es una locura, o sea, una locura y no puedes pararlo y tienes que seguir recto hasta que pare y da mucho miedo. Eso lo llaman el death wobble. De esos me pasó en Laredo, Texas, me pasó una vez que me dio mucho miedo. Eso desde el punto de vista de fallos mecánicos que pude tener. Temas de seguridad, muchas veces incluso durmiendo en parkings de Walmart, pero más en centros de ciudades o en zonas rurales, que eso me ha impresionado mucho en West Virginia, por ejemplo, en pueblos muy, muy pequeños, donde hay están muy deprimidos social y económicamente y hay mucha drogadicción, y son zonas rurales, es como ir a Asturias, una zona remota de Asturias, y ver muchos drogadictos por la calle. Eso a mí me impresionó muchísimo. Durmiendo ahí, pues gente que se te acerca al coche o que te tocan el coche por la noche. Miedo, que luego nunca o sea, en parte el miedo psicológico, y el prejuicio que puedas tener con gente, pues que está en procesos de drogadicción, pues puede dar mucho miedo. Luego hay que saber gestionarlo. Depende en que si están, no sé, allí en Estados Unidos este año, o sea, el 2024, cuando hice el viaje, era plena epidemia del fentanilo. Los de fentanilo, los que están consumiendo, pues no son peligrosos, pero también tienen los que toman el crystal meth, que es los de la serie de Breaking Bad. Sí. Esa es una droga muy diabólica y alguien que está drogado con crystal meth puede ser peligrosa. Entonces, eso sí que he tenido mucho miedo, tuve miedo, pero te acabas acostumbrando y realmente la cosa es que no me ha pasado nada. O sea, alguna vez he tenido que decir a alguien que se vaya, pero porque podía estar un poco más violento o algo, pero nunca me ha pasado nada. Robos y demás, nada. Una cosa importante es que en Estados Unidos, y suena un poco fuerte, pero todo el mundo, todas las personas sin hogar, por ejemplo, me decían: irás armado, entiendo que tienes una pistola en el coche. Y eso me dio que pensar, obviamente no, pero me dio que pensar, y es que en el coche, claro, yo llegaba a los sitios muy tarde y me iba muy pronto para no llamar la atención, y muchas veces si era una zona un poco más peligrosa,
lo que hacía era directamente, llegaba al parking con los, aseado, con los dientes lavados y todo, y me metía, saltaba directamente desde el piloto hasta la cama. Yeah. Entonces nadie me había visto llegar, no saben quién soy, tengo los cristales tintados, prácticamente tintados, y no saben si voy armado. Entonces eso es disuasorio y de verdad es así, porque lo comenté con mucha gente que vivía en el coche y me dijeron, claro, en Estados Unidos no saben, no te van a ir a molestar porque puede ser peligroso. Obviamente luego me ven y dicen, este es un pringao, a este le voy a robar todo, pero no me robaron nada. Y luego... Buenísimo. Bueno, pues suena como que saliste bastante bien parado de todos los Muy problemas bien que parado. podías haber tenido y por ahí, pero bueno, has tenido, como has contado, muchos encuentros con otras personas Sí. y has entrevistado. Entonces, ¿hay alguna conversación o algún encuentro en una carretera que igual te marcó especialmente y que igual no te hubieses encontrado si hubieses viajado de forma más normal, entre comillas, ¿no? Como lo harían otras personas? Bueno, pregunta. Sí, pues tengo varios episodios. Uno, en el que tampoco voy a indagar, porque en el libro le dedico un capítulo a lo que es la sensación de miedo en un viaje de estas características. Fue un encuentro en el mes que estuve en México, porque tuve que salir por temas de visado, ¿no? Porque iba con el visado de turista. Un encuentro que me paró un cártel 2 veces por la zona bueno, al sur entre Nuevo Laredo y San Luis Potosí. Me paró un retén de los narcos y fue las sensaciones más desagradables que he tenido en mi vida, que te vacíen el coche, no te van a robar porque en realidad lo que están haciendo es que no le estén puenteando, o sea, que no pase nadie droga. Sí. Debe de haber americanos. A mí me pararon por tener la matrícula de Massachusetts. Debe de haber gente muy loca que pasa droga por ahí sin tener o sea, sin ser narcos, ¿no? Entonces, miran que tú no lleves droga y le estés haciendo la competencia, o que seas de otro cártel y tal. Yo no tenía ninguna pinta, pero bueno, un jeep y tal te paran. En México te paran. Y eso fue de la sensación más así estrambótica y desagradable que tuve y que pasé mucho miedo de verdad. Luego, en Estados Unidos, pues, por ejemplo, estuve con un motero, fui a un bar que llaman un deep, ¿cómo le llaman? Un dive bar, como un bar donde vas a bucear, de estos sin ventanas, como super América Profunda en Arkansas, y conocí a un motero que vio que estaba viviendo en el coche y tal, y me acabó invitando a su casa. Y este resultó ser, o sea, es un tío que da miedo, da bastante miedo, pero luego ves que era un tío que había, en defensa propia, pero que había matado a 2 personas, estaba en una banda de moteros, o sea, era un tío peligroso, pero había sido peligroso. Y me invitó a su casa a dormir, a cenar y a dormir. La casa en el bosque. Y ese es un personaje en el que hablo en el libro porque era alucinante lo que había vivido ese tío y las lecciones de vida que me dio. Tenía o sea, no sé, empezó a hablar de su padre en el bar, en la puerta del bar, que ya le empecé a entrevistar. Me habló de su padre, como él, durante toda su vida, desde que tiene uso de razón, su padre le había pegado palizas. Volvía del colegio y le pegaba una paliza, y que él, o sea, él era como un filósofo punk, o sea, y de esos me encontré muchos en Estados Unidos. Me contaba que él había llegado un momento de su vida hace pues 4 o 5 años que había decidido que tenía que cambiar de vida y que cada golpe que le pegó su padre, o sea, esta frase suya, cada golpe que me pegó mi padre no es un golpe más que debo a la sociedad. Es un golpe que he recibido yo y que no va a recibir otro, ¿sabes? O sea, él lo decía, no voy a ser no voy a ser vengativo ni lo voy a pagar con el resto, decía, porque eso, y me gustó la metáfora con la carretera, pero dice, si eso es un callejón sin salida, y si todos los callejones, imagínate que todas las carreteras son un callejón sin salida, ¿a dónde coño iríamos? Decía eso, ¿no? Porque era un motero.
y cuando llegué a su casa estaba cuidando de su padre. Y estaba su padre ahí, y era un veterano de Vietnam, y me impresionó muchísimo. O sea, era no sé, o sea, dije, joder, fue un personaje muy, me quedé 2 días con él. Y bueno, luego fuimos como a disparar sus pistolas y tal, o sea, era un tío muy típico americano. Y pues ese personaje, por ejemplo, es uno de esos que es muy difícil conocer si vas en un viaje, y esto todos los que nos oigan y están acostumbrados a este tipo de viajes largos y en furgoneta, eso tú no puedes, es muy difícil conocer si vas con un plan preestablecido, sí, porque no estás tentando a la suerte y la serenidad, y sobre todo si te ven con prisa, porque ya es como que, no sé, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Sí, ¿no? Efectivamente, cuando nos ven al final tranquilos y bueno, abiertos a tener una charla larga, ¿no? Porque creo que efectivamente cuando yo por lo menos viajaba de otra forma, pues no estaba abierto tanto a eso, estaba abierto a turismo, ver, siguiente. Cuando estás más tiempo en un sitio, pues sí que estás más abierto a eso y la gente lo nota y la gente quiere compartir su tiempo con estas personas. Eso. Pero estoy seguro que has tenido que vivir un montón de cosas súper especiales que en tu libro, bueno, pues narras un montón. También, pues al final tú viajaste en pleno clima electoral con un montón de tensión, que eso al final entiendo que te habrá afectado a cómo has dormido, a conducir, también a hablar con la gente. Así que nada, dejamos un poco eso para el interés para que la gente pueda leer tu libro. Cuéntanos si quieres un poco dónde pueden encontrar tu libro y dónde te pueden seguir, porque recientemente has sacado un poco el teaser de ese documental que podemos ver próximamente. Entonces, darnos un poco de información donde te podemos bichar un poco. Perfecto, pues bueno, respecto al libro, el libro está en venta en bastantes librerías. Pues depende de dónde estéis en España, pues podéis meteros en todostuslibros.com y ahí aparecen todas las librerías en las que está, pues que no sé si habrá 60 o así, donde está disponible. Entonces podéis elegir la que vuestra librería local de confianza y pedirlo a través de ella, o podéis ir a Amazon o en la Casa del Libro, ahí también lo podéis encontrar. Y luego el documental ya lo publicaré seguramente en mi cuenta de Instagram cuando esté disponible, pues para que podáis verlo o acercaros a alguna de las proyecciones. Mi Instagram es Mulerías, MULERIAS, Mulerías, como bulerías pero con M. Y nada, y ahí la editorial es Intruso, que en Instagram es intruso.media, que ahí también publicaremos algunas novedades. Guay, Jorge, pues nada. Y muchísimas gracias a todo el mundo por escuchar, que me he enrollado demasiado. Estoy seguro que les ha gustado mucho tu historia y se han quedado con ganas de más, por lo menos yo me quedo así. Y eso, un poco a todo lo que nos has nombrado ahora, dejaremos un enlace en el artículo que acompaña este episodio, no os lo perdáis y bueno, pues te seguiremos la pista por ahí, también pues hay futuros viajes o lo que te vengan, que ya se te ve que llevas en la sangre un poco ese espíritu viajero que tanto nos gusta. Un placer, Jorge. Nada, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias y un abrazo a ti, Íñigo. Muy bien, he estado encantado. Ya me alegro. Venga, a ver si coincidimos por ahí. Un abrazo. Chao. Venga, agur. Agur.